Podemos hablar del tema de los derechos humanos que fueron violentados por el terrorismo de Estado en nuestro país como una política integral en América Latina, digamos, marcada por la Escuela de las Américas y por las prácticas represivas que se radicalizaron en los fines de los años 60, sobre todo después del triunfo de la Revolución Cubana, y que, bueno, han dejado las secuelas terribles de 30.000 desaparecidos, de tortura, de crímenes, de asesinatos, que han llevado, digamos, a determinado tipo de patologías psicológicas o psiquiátricas que han sido las predominantes y que me ha tocado en todos estos años, en todas estas décadas, atender, ¿no? O tratar de trabajar con este tipo de situaciones. Recuerdo haber comenzado, digamos, conteniendo a los compañeros en el exilio, en México, donde, bueno, venían con trastornos severos de ansiedad, con insomnio, con problemas muy puntuales dentro del marco de las situaciones estresantes que habían pasado, ¿no? Hasta ese momento eran como que tratábamos las sintomatologías, los síntomas, los signos que el paciente tenía, para tratar de ayudarlos, de encauzarlo, de reinsertarlos en una práctica social, en una práctica política, una práctica laboral, que consiguieran trabajo, que resolvieran sus problemas. Por ahí pasaba la solidaridad y por ahí pasaba un poco también la salud mental. Había casos mucho más severos, incluso hubo casos tremendos de algún tipo de compañeros o de compañeras, inclusive, que se suicidaron, ¿no? Como también ocurrió en las cárceles en nuestro país de muchos compañeros que no pudieron soportar el nivel de estrés. Y acá incorporo un término que es el estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático es una categoría, trastorno por estrés postraumático, que está en el DSM-4, que es la clasificación internacional de enfermedades psiquiátricas, y que ocurre en diversas circunstancias. El estrés postraumático puede ser desde una persona que sufre un accidente de tránsito, una pérdida, un duelo, pero acá nos tenemos que referir fundamentalmente al hecho del estrés postraumático ocurrido en épocas de la dictadura y en épocas posteriores a la dictadura, porque la violación a los derechos humanos es algo que permanentemente continúa ocurriendo. Tenemos que remontarlo a la historia, la década infame, etcétera, etcétera. Todo eso se canaliza o adquiere una categoría máxima en la dictadura militar de 1976 a 1983, que es la más sangrienta de la historia argentina, la más terrible, la más terrorista, donde se aplica el terrorismo de Estado hacia los trabajadores y hacia el pueblo argentino, ¿no? Eso deja secuelas, muchas secuelas en la gente, en el pueblo, en los trabajadores, no solamente en aquellos que han sufrido la tortura, que han estado en las cárceles, aquellos que digamos, tuvieron un protagonismo y que por alguna causa sobrevivimos, o por algunas razones sobrevivimos. También en el conjunto del pueblo argentino. Y bueno, las manifestaciones concretas son trastornos de ansiedad, crisis de pánico. Los trastornos de ansiedad son manifestaciones por la cual un individuo empieza a tener como una catarata de síntomas en la cual se pone nervioso, tiene sensación de que algo grave le va a pasar, no pueden concluir lo que están haciendo y se van generando sucesivas manifestaciones de ansiedad psíquica que se trasladan a ansiedades de tipo somática, o sea, en el cuerpo. Se manifiestan como gastritis, como problemas cardiovasculares, arritmias
o sea, taquicardia, arritmias supraventriculares, como se llaman, porque las ventriculares son mortales, digamos, y otro tipo de somatizaciones, no poder realizar las actividades que normalmente hacían, las crisis de pánico, que son súbitas, de aparición súbita, que están en un determinado momento y no pueden estar en ese lugar, porque su inconsciente hace que le recuerde, o en el plano de lo consciente, que le recuerden lo que han pasado. Y a veces esto ocurre no solamente en personas que han sido torturadas, que están en una cárcel o que han tenido peligro de vida, peligro de su vida, ha peligrado su vida, sino en muchas personas que vivieron en esa época, ¿no? Donde estaba el ejército en la calle, donde estaba la represión policial en la calle, las policías bravas que todavía existen, ¿no? Los trastornos de ansiedad a una persona que, digamos, no conoce de medicina, ni de psiquiatría, ni de salud mental, suelen calmarlo con drogas a veces legales, en forma excesiva, o con drogas ilegales. Las drogas legales no son los psicofármacos solamente, sino es el alcohol, fundamentalmente el alcohol, y otras como el tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? O la sucesión o la sumatoria de todas estas cosas, ¿no? He tratado pacientes con trastornos de alcoholismo que han estado presos, digamos, un número importante. Yo estuve a cargo del programa provincial de alcoholismo en la provincia de Entre Ríos, fui uno de los que estuvo a cargo, y atendimos muchísimas personas que habían de alguna manera sufrido o que tenían secuelas de la represión de la época de la dictadura. Recuerdo muchos casos puntuales que no vienen, no es necesario en este momento por una cuestión de secreto médico, pero nosotros llegamos a tener aproximadamente 50 pacientes internados y 400, 500 pacientes ambulatorios. Acá también en este consultorio, acá en Santa Fe, han venido muchos compañeros con trastornos de ansiedad que, creyendo que con el alcohol lo calmaban, digamos, entre comillas, como que la droga, alcohol, era un antidepresivo porque mejoraban su estado de ánimo, ansiedad y depresiones. También, digamos, esto ocurre no solamente en los compañeros que sufrieron directamente la represión, sino en su entorno familiar. El entorno familiar también sufre todas estas cuestiones y a veces uno trata personas del entorno familiar. He tenido pacientes, y lo tengo actualmente, pacientes que son parte del entorno de familiares que que fueron presos políticos en las cárceles nuestras de la provincia de Santa Fe, o de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O de mujeres que estuvieron presas en Villa Devoto, mujeres que estuvieron he atendido mujeres que estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada y que sobrevivieron. Pero me quisiera remontar también a las atenciones que hacíamos con Mary Langer en México allá por el año 82, 83, 81, 82, 83, que eran las primeras personas que venían de los campos de concentración. Algunas, me recuerdo un par de chicas, compañeras que venían de los campos de concentración, bueno, que contaban cosas terribles, y recuerdo a Mary Langer, y lo digo esto hasta, digamos, emocionándome, ¿no? Mary Langer fue la fundadora de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, era austríaca, había sido paciente de Ana Freud, o sea, la hija de Sigmund Freud, era psicoanalista, estuvo en la Guerra Civil Española como enfermera, todavía no se había recibido de médica, y Mary Langer, agarrándose la cabeza, un día me dice: esto ni en la Guerra Civil Española se ha visto el sadismo que ha ejercido esta gente sobre los militantes populares.